Bueno, amigos, esta anécdota la he denominado la calamidad inesperada. Para ponerla en contexto, en el año 2018 yo decidí compartir mi residencia entre Caracas y los Valles del Tuy. Y en verdad llegué a un barrio cuyo nombre es Montaña Hermosa Alta. Forma parte de un conglomerado que había nacido de población desplazada cuando ocurrió el deslave de Vargas y con bastante presencia de gente desplazada del Junquito. Me encontré con un barrio en fase de consolidación, los ranchos convertidos en estructuras de concreto, paredes de bloques, el techo de platabanda y de zinc, los servicios de transporte bastante buenos, equipamiento de cloacas y de agua, no operativos para ese momento, bodegas donde se podía acudir a buscar alimentos, más o menos un sistema de transporte interesante desde ese barrio hasta, digamos, el centro principal llamado la Represa del Alto. En el año 2019 se me ocurrió que en ese conglomerado humano podría funcionar un consultorio terapéutico que se ocupara de la actividad de rehabilitación física y de estética corporal. En verdad, ese laboratorio o ese consultorio funcionó bien. Yo me ocupaba de la gerencia administrativa, etcétera, etcétera. Y a finales del 2019, bueno, empezó a ponerse un grave la situación del país, la situación política, la situación económica, colapso de servicios, colapso de luz eléctrica. Y fue cuando yo pues tomé la decisión de ir a Caracas y en mi oficina montar ese consultorio como un salón terapéutico. Esto lo hice para que, bueno, mi oficina no quedara sola durante el viaje que yo estaba planificando y cuyo único requisito que ya me faltaba para legalizar ante el país que iba a visitar, bueno, que era la visa, bueno, también la podía diligenciar. Y es así como llego a Caracas en la segunda quincena de enero del 2020. Haciendo las diligencias y todas esas cosas, un buen día me sorprende un decreto que llevaba como objetivo comenzar un protocolo contra el contagio de lo que llamaban el virus chino o el COVID. Este decreto se volvió realmente en una calamidad inesperada, pues me quedaba en mi oficina, confinado, en una oficina dentro de un edificio cerrado, y eso empezó a plantearme problemas que más o menos lo estratifiqué así. Un problema
insumos de alimentación, un problema, protocolos contra contagios, un problema de entretenimiento y un problema de utilización del tiempo, el uso del tiempo. Bueno, estos problemas, los primeros 2 días, me preocuparon mucho debido a que en aquel edificio no se sentía nadie, no había nadie, todas las oficinas cerradas. Y ahí fue cuando empecé a mirar con qué, bueno, qué es lo que iba yo a hacer. Para sorpresa agradable, me encontré que la otra familia, o mejor dicho, que una familia que estaba en las mismas condiciones mías, era la familia de la conserjería. Bueno, ya con esa familia, yo dije, bueno, aquí tengo una solución por lo menos en la adquisición de alimentos, porque yo no podía salir a la calle debido a la clasificación de vulnerabilidad que por mi edad yo tenía. Bueno, así empezó entonces a transcurrir lo que se llamó o lo que se llama cuarentena. La alimentación, bueno, yo hacía una listica, se la entregaba a la conserje y la conserje me traía los insumos para yo ponerme a cocinar. Cocinar se me convirtió en un hobby y empecé a inventar platos por mi cuenta. Me acuerdo yo que el plato más sabroso que hice fue una experiencia de croquetas de ñame. Un plato muy sabroso y que por primera vez yo lo comía. Por cierto, me pidieron la receta, pero yo no tenía receta de eso, yo lo había inventado. El segundo problema era el de servicios. En verdad yo tenía garantizado en aquel encierro el servicio de agua, el servicio de luz, el servicio de comunicaciones. Bueno, después que hice el inventario de todo, vi que sí tenía luz eléctrica confiable, sí tenía agua potable en cantidad y además de eso tenía el internet que me permitía acceder ya a un entretenimiento como el que podía derivar del Netflix, supongamos. Y en cuanto al otro uso del tiempo, pues lo dividía entre entretenimiento, de películas, entre cocinar y además de eso, pelando por mis libros que afortunadamente tenía en la biblioteca de mi oficina. Por ejemplo, me daba la oportunidad de leer El Quijote, me daba la oportunidad de leer las obras de Dan Brown, por ejemplo, El Infierno, y sobre todo tenía un libro muy importante que era El Mundo de Sofía. Y claro, El Mundo de Sofía, pues era una ilustración o la historia de la filosofía. Y eso indudablemente me llamaba bastante la atención. Bueno, ya con toda esa cosa armada, con los problemas detectados y aceptados, entonces empezó a transcurrir la cuarentena y en el transcurso de esa cuarentena logré ir a la embajada británica y aplicar por una visa que era una visa especial, no era una visa de turista, era una visa como de residente que me garantizaba a mí que en la estadía en el Reino Unido yo podía disfrutar de la asistencia de salud, la asistencia técnica del servicio de salud
del Reino Unido. Bueno, esa visa fue aprobada así. Y entonces yo ya tenía listo mis requisitos legales para viajar. Había sido un sobreviviente de la cuarentena y en consecuencia yo más o menos afronté esa calamidad y entonces estaba listo para empezar a buscar el momento oportuno de ese viaje. Entonces, más o menos esa fue mi experiencia durante esa cuarentena. No se me olvida que uno de los momentos más bonitos que tuve fue cuando celebré mi cumpleaños el 30 de septiembre dentro de un ambiente donde nomás que tenía de invitada la familia del conserje y yo con una gran solidaridad humana. Ahora bien, ya con todo esto solucionado, llegó el mes de noviembre, que es cuando termino mi cuarentena. Me atreví a salir con todas las previsiones del caso y me regresé a los Valles del Tuy. Ahora bien, ¿qué pasó en mí? No en mi entorno, porque ya lo he descrito, no. ¿Qué pasó en mí, en mi percepción de las cosas? Puesto que los aspectos importantes para mantener mi sanidad mental, indudablemente tenía 3 cosas que hacía: orar, pensar y meditar. Esa parte del tiempo en pensar, orar y meditar, allí observé que había habido un quiebre, que ya mencioné en mi primer video. Había habido un quiebre en mi vida. De ese quiebre hablaremos en el próximo video.